Y para nosotros llega el momento de hablar con nuestro segundo invitado del día y le planteamos la situación que vivió Colombia cuando dio un suspiro de alivio y de alegría cuando los 4 menores desaparecidos en la selva tras un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo fueron encontrados después de sobrevivir 40 días a su suerte. Y según anunció el mismo presidente Gustavo Petro, los menores están ahora fuera de peligro y se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá, donde llegaron deshidratados y con problemas de nutrición. Sin embargo, lo que preocupa ahora es el futuro para estos niños en el corto y en el medio plazo. Y para hablar sobre esta cuestión tenemos la suerte de contar con Luis Acosta. Él es coordinador nacional de la Guardia Indígena. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Un saludo de armonía de los pueblos indígenas de Colombia, aquí con una alegría total en mi ser y en mi espíritu por haber hecho parte de esta búsqueda, de esta operación Esperanza de los pueblos indígenas en coordinación con el Ejército de Colombia. Una coordinación entre la sabiduría ancestral de los pueblos y el conocimiento tecnológico de las fuerzas militares. Y este conocimiento ancestral que usted menciona, Luis, ha sido crucial tanto para encontrar a estos menores, ¿no?, como también para la supervivencia de ellos 4 liderados por la mayor, ¿no?, por Leslie. Usted nos lo comentaba hace un momento. Concretamente, este conocimiento ancestral, ¿en qué se tradujo durante sus 40 días de supervivencia? Creo que el saber ancestral de los pueblos que tienen todos los pueblos en el mundo, y en este caso los pueblos indígenas de la Amazonía, sus sistemas de conocimiento ancestrales que se trascienden y que se dan de generación en generación. Nuestros abuelos nos enseñan, nosotros aprendemos alrededor del fogón, alrededor de la enseñanza en la casa. Es por eso que se aprende sobre la selva, se conoce sobre la selva, y Leslie tenía claro eso, y por eso ella no se asusta, como en una declaración que le comenta, dice: no me asusto, sino que logro entender lo que estoy viviendo. Otro niño de otra latitud no hubiera sobrevivido. Sobrevivió por la capacidad y por el conocimiento que tenía Leslie sobre la selva, sobre los riesgos de la selva, sobre la selva y sobre ese conocimiento que se da en la casa de cómo entender y conocer la selva. Creo que es fundamental ese conocimiento que se da en las familias, que se da en las casas, y también el saber ancestral. Y por eso solicitó el presidente a la Guardia Indígena Nacional, a las guardias indígenas de la región, guardias indígenas de esa región amazónica, de Caquetá y Putumayo, del Meta y del Cauca, que estuvimos allá, y que mayores sabedores estuvieran en la búsqueda. Creo que fue integral para poder dar con este resultado final. ¿Y nos podría dar algún ejemplo para nosotros que somos de ciudad y que pues no entendemos la selva de estos conocimientos? Uno es que se hace ritual. Se hace un ritual para pedir permiso a la selva. Y tú te proteges con chimú. Chimú es una planta, es una medicina que usan en la Orinoquía. El mambe y el ambil, que es originario de las selvas amazónicas, se utilizó esa parte, se compartió con el ejército, con las fuerzas militares. Se hicieron rituales de sanación, rituales de fortaleza. Uno al grupo que estábamos, pero también se hizo una gran minga o una gran cita a todos los abuelos ancestrales de todos los pueblos para que ayudaran en rituales, en diferentes ceremonias, en partes del país, para darle fuerza a estos niños. ¿Y cómo fue precisamente, cómo la vivió usted esta colaboración inédita entre los pueblos indígenas y el ejército colombiano? Creo que fue muy simbólico. He oído gritar guardia, guardia, fuerza, fuerza por parte de un comandante de las fuerzas militares. Eso es muy importante porque resume de que se juntan dos conocimientos, un conocimiento organizativo, un conocimiento ancestral de los pueblos indígenas con un conocimiento tecnológico estratégico de las fuerzas militares. Este juntar nos hace llevar a resultados y se fue muy respetuoso en ese diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes para lograr un objetivo. Creo que da un mensaje muy bonito para el mundo y para Colombia de que podemos juntarnos, podemos juntar ese conocimiento. No se transponen. A veces se dice que el conocimiento occidental o el conocimiento tradicional se transpone, se choca. No, son dos ciencias que se complementan para defender la vida. Lo vemos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, dos ciencias, dos conocimientos, dos saberes
dos palabras, dos fuerzas que se juntan para defender y proteger la vida. Y por otro lado, precisamente, como mencionaba usted, ¿no? Esta condición, este conocimiento indígena de los menores les ha ayudado a sobrevivir, pero por otro lado, hay muchos análisis que han señalado que refleja la situación de estos niños, el olvido, la precariedad en la que viven a muchas infancias indígenas en este país. ¿Cómo lo ve usted? Creo que el traslado, el poner en estos momentos, gracias a estos niños, de poner la atención en los niños. En esa zona, hace poco se asesinaron niños indígenas que fueron reclutados por las disidencias. Entonces, llamamos la atención sobre la situación de los niños en Colombia. Todos los niños están en riesgo y cómo debemos protegerlos y brindarles principal atención a partir de sus realidades. Y es una realidad que vive Colombia del maltrato, del sufrimiento que sufren muchos niños. Y creo que Leslie estos 4 niños oye, pónenos atención. Pero la que llama esa atención es la selva. La que llama la atención es la madre tierra. Es decir, hay que poner atención a los niños en Colombia, en el mundo, porque ellos son la semilla, ellos son el continuar, como hemos dicho. Y le pregunto precisamente por el futuro a corto y a medio plazo de estos menores. El presidente ha dicho que les va a garantizar acceso a la educación y se les van a restablecer los derechos, pero ¿qué más se sabe exactamente? Yo creo que es muy importante que estos niños sigan su camino, sigan con toda la ayuda que va a brindar el gobierno, que brindan las instituciones, pero que también no se desenfoque desde sus principios como pueblos indígenas. O sea, que hay esa educación y que ese acompañamiento vaya en concordancia con las organizaciones indígenas, con los pueblos indígenas y con las comunidades indígenas, que sea el resultado de encontrar para resolver los problemas y que vaya mucho más allá. Deben crearse políticas públicas de atención a niños indígenas mucho más fuertes en esta política del cuidado que se está planteando en el Ministerio de la Igualdad, de cómo se atiende la política del cuidado a los menores. Creo que se debe proyectar porque Leslie manda un mensaje no solo para ella, sino para la protección de todos los niños en Colombia. Exactamente. Y precisamente hablando de protección de la infancia, ¿a usted le ha molestado esta sobreexposición de estos menores en los medios de comunicación, en la que evidentemente se mezcla una cuestión de interés público, ¿no? Pero las fotos han sido muy compartidas, no han sido difuminadas las caras en muchas ocasiones, han habido primeros planos en grandes medios? Creo que allí está el papel de cómo se protege en la cuestión de la comunicación. A mí me parece que hay que llegar a los puntos más exactos, ¿no? Porque las figuras, a veces pueden hacer más daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se protege a los niños hasta desde el punto de vista visual, desde el punto de vista comunicativo? Porque en últimas lo que queremos no es la foto perfecta, lo que queremos es solucionar los problemas y solucionar las situaciones. Detrás de esto hay una historia, detrás de esto hay unas situaciones complejas que han vivido los niños en sus familias, en las realidades que viven los pueblos indígenas, y creo que en eso hay que ser un poco prudentes para la protección, porque digo, en últimas, los protagonistas son estos niños y como protagonistas merecen protección y cuidado. Y Luis, rápidamente le pregunto, ¿en qué otros ámbitos o en qué le gustaría que en el futuro la Guardia Indígena colaborara con las instituciones colombianas para afrontar estos retos de los que usted nos habla? Yo lo que creo es que la Guardia Indígena es una institución propia de los pueblos, oficial, porque nosotros somos oficiales, y que se debe, en los procesos se debe tener en cuenta, porque hemos cumplido, no ha sido la primera búsqueda que hemos tenido, y cómo coordinar y cómo fortalecer esta Guardia Indígena a nivel institucional, en fortalecerla y reconocerla como tal es importante para futuras situaciones que se puedan presentar. Luis Acosta, pues muchísimas gracias por haber compartido su tiempo, su análisis, su conocimiento aquí con nosotros en France 24. Gracias a ustedes por escucharme y por compartir y dar a conocer al mundo esta alegría que tengo en mi corazón y en mi ser. A usted. Y ustedes, hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos aquí en Directo América.